De Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová, que decía: Apártate de aquí, vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había lluvia sobre la tierra. Luego llegó Elías una palabra de Jehová que decía: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había ahí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías dijo: No tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue y hizo como le había dicho Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hasta aquí la palabra del Señor. Amados en el Señor, qué maravilloso es ver el cuidado providencial de Dios. Qué precioso es darse cuenta cómo Dios provee para sus hijos en todo tiempo. Dios, por medio de su atributo de providencia, cuida cada aspecto de la vida de su pueblo. Muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente tiene cuidado de la parte espiritual de nosotros. Pero al analizar estos versículos, podemos encontrar que la providencia de Dios está en todas las áreas, en la parte material, físico-material, en la parte espiritual y en la parte emocional, en la parte psicológica y en la parte donde todos necesitamos ser ayudados por Dios. La providencia de Dios, hermanos, es un atributo que nos da esperanza en medio del caos, en medio de la dificultad, ya que nos enseña que Dios es nuestro proveedor. La providencia de Dios significa que Él es nuestro proveedor y que jamás ha dejado de tener cuidado de las cosas básicas que nosotros necesitamos. Dios sostiene a Elías usando cuervos. Dios sostiene a Elías dándole de beber de un arroyuelo
a donde lo envía. Pero cuando el agua se secó en ese arroyo, Dios le da orden a Elías para que se vaya a Sarepta, una ciudad fenicia, una ciudad, la ciudad cerca de la ciudad de Sidón, donde habitaba también una sierva de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque estando prácticamente Elías lejos de Sarepta, la mujer viuda, que no tiene nombre en las escrituras, sino que solamente se le conoce como la viuda de Sarepta, estaba en gran peligro, y con ella también su descendencia. De hecho, tenía un hijo. Y sin duda alguna que este niño, este muchacho, estaba en una edad donde todavía no podía trabajar para sustentar a su madre. Por eso es que Dios toma el control en este momento, y Dios prácticamente envía al profeta para poder de esta manera sostener a ambos en ese lugar. Hermanos, Dios envía a Elías a una ciudad extranjera para ser alimentado. La pregunta que puede surgir es: ¿por qué no lo mandó a alguna viuda en Jerusalén o en Israel, que estaba más cerca de esto? No sabemos las razones exactas por qué, pero sí podemos entender que lo que Dios buscaba era proteger a esta mujer también. Una gran afrenta para un judío entrar a la casa de un gentil. Una gran afrenta para un judío recibir alimentos de un gentil. Recuérdese lo que pasó con Jesús y Pedro allá en Hechos, donde Jesús envía prácticamente a Pedro a la casa de Cornelio, y Pedro prácticamente dice: no, yo no puedo ir a este lugar porque estos son gentiles. Entonces, hermanos, podemos entender que para un judío entrar en la casa de un gentil era una afrenta muy grande. Lo importante en este relato, hermanos, es ver cómo Dios favorablemente, providencialmente está proveyendo para las necesidades de ambas personas. Dios tiene el cuidado de cada aspecto de la vida de sus hijos. En algunas ocasiones, ya les decía antes, las personas piensan que Dios solamente tiene cuidado de la parte espiritual. Sin embargo, debemos de estar convencidos que Dios no solamente le interesa lo espiritual de la persona. De hecho, a Dios le interesa el ser, la persona en su totalidad. Entonces, Dios cuida tanto la parte material como la parte espiritual. Dios ejerce un control absoluto. Dios ejerce un control completo de la vida de sus hijos, de todo el ser de la persona. Dios le cuida, Dios le protege, Dios le sustenta y Dios lo preserva hasta el día de la redención. Esto es lo grandioso de entender la palabra de Dios escrita desde hace muchos siglos. Nosotros estamos bajo la protección de Dios. Yo sé que estos son momentos críticos y muchas personas están pensando qué va a pasar con nosotros cuando todo esto termine, cómo la economía se va a recuperar. Hermanos, está bien pensar, pero no nos preocupemos porque Dios cuida de nosotros. Queremos, hermanos, hay tres cosas importantes de las que yo quiero hablar este día y espero que tenga el tiempo suficiente para hacerlo. Primero voy a hablar de la confianza en la palabra de Dios, luego la obediencia en la palabra de Dios y luego la providencia de Dios como resultado de estar confiados en Dios. Vamos entonces a comenzar con la confianza en la palabra de Dios. Dios cuida a Elías. Elías, si ustedes ven en los primeros versículos, Elías está profetizándole a Acab.
lo que va a acontecer. Por 3 años y medio, Dios va a cerrar los cielos y va a cerrar los abismos para que ni rocío suba de la tierra, ni descienda del cielo, y mucho menos lluvia. ¿Por qué? Porque Israel ha pecado. Israel se ha comportado impíamente delante de Dios, y Dios tiene que castigar su pecado. Entonces Dios prácticamente le dice a Elías: ve acá y dile a Acab que por 3 años y medio no va a haber lluvia en Israel. Elías se presenta ante Acab y le da las nuevas de parte de Dios y le dice: no va a haber lluvia. Y luego también Dios le dice a Elías, viendo el verso 3, apártate de aquí y vuelve al oriente y estate donde, en el arroyo de Kerit. Vete a ese arroyo, porque ese arroyo seguirá fluyendo agua. Pero la sequía era tal que Elías estuvo por 1 año, oiga bien, por 1 año Elías estuvo refugiado en este arroyo. Y por 1 año los cuervos estuvieron alimentando a Elías. Por 1 año los cuervos le traían de comer a Elías. Ahora piense usted, el arroyo se seca. Y Dios le dice a Elías: Elías, tienes que moverte de aquí porque prácticamente el arroyo se va a secar muy pronto y no tendrás agua para sustentar tu cuerpo. Vete a Sarepta de Sidón. Pero algo que a mí me llama la atención es esto. Y debemos de hacernos preguntas al respecto. Y es, si Dios había sostenido a Elías ya por 1 año en el arroyo, y los cuervos le traían carne y le traían prácticamente pan, ¿no podía Dios todavía seguir sosteniendo a Elías por los otros 2 años y medio que faltaban en este lugar? ¿Acaso Dios no tenía el poder para sostener a Elías? Y así como Dios sacó agua de la peña en el desierto mientras iban el pueblo de Israel hacia Canaán, Dios podía proveerle agua a Elías o simplemente sostenerlo sin la necesidad del preciado líquido. Sin embargo, nosotros podemos ver que Elías está presente en este momento, está delante de Dios, está delante de la presencia de nuestro Dios. Y prácticamente Elías, Dios le dice: tienes que moverte de este lugar. Entonces, hermanos, este estudio nos va a llevar a nosotros por 2 partes muy importantes: cómo los cuervos alimentaban y cómo la viuda de Sarepta también sustentó a Elías. Elías está siendo alimentado, dije ya, por los cuervos. Pero después tenemos que entender el contexto en lo que esto se está dando. Ya que, hermanos, Levíticos nos informa, Levíticos 11:15 nos informa que los cuervos eran aves inmundas. Eran aves de prácticamente tremendo pecaminosas delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? En esta oportunidad, Dios está usando lo inmundo para sostener a su siervo. Dios está usando aves impuras para sostener a su siervo. Imagínese usted que los cuervos estaban llevándole comida y le estaban llevando pan, le estaban llevando carne a Elías. Y estos animales estaban rotundamente prohibidos por la ley de Moisés, que los hombres, los israelitas, tuvieran alguna clase de contacto con ellos. Entonces, ¿cómo Dios está rompiendo prácticamente los moldes? ¿Cómo Dios está rompiendo prácticamente todo lo que tiene que ver con las ideas humanas? Dios está rompiendo con todo esto. ¿Para qué? Para demostrarle que Dios cuida tanto de los animales inmundos como cuida de los animales limpios.
y cómo estos son utilizados para el beneficio de sus elegidos. Piensen en esto, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces los hijos de Dios no han sido prácticamente protegidos por personas que no tienen nada que ver con el reino de Dios? Eso ha sucedido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el que tiene cuidado de sus hijos es Dios, no son las personas ni los animales. El que manda y el que envía es Dios, no los animales. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que ver. Si a esto le sumamos el hecho de que la mujer viuda también era una mujer impura, porque la palabra gentil en la Biblia significa pagano, en otras palabras. Una persona que no tenía arte ni parte con el reino de Dios. Entonces, la viuda de Sarepta, a eso sumado los cuervos, nos estamos viendo que Dios está rompiendo todos los moldes en esta ocasión. ¿Para qué? Para proveerle vida al Hijo de Dios. Elías es enviado a esta viuda, considerada inmunda, con el fin de preservar la vida de ambos. Esto enseña, hermanos, que Dios no hace principalmente acepción de personas. Este es un problema del ser humano. El hacer acepción de personas es un problema del ser humano, no es un asunto de Dios. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas, pero Dios no. Elías está obedeciendo la palabra de Dios y en obediencia va hacia Sarepta, se conduce hacia Sarepta. Hermano, Dios está en el pleno control de lo que está sucediendo. El hambre había alcanzado niveles inimaginables. Pero en medio de toda esa hambre, Dios está protegiendo a su pueblo. Dios le dio de comer a Israel con maná y con codornices. No es cierto, mientras ellos iban caminando en el desierto, Dios proveyó desde los cielos alimento para el pueblo y agua para saciar su sed. Y de igual manera, en esta ocasión, Dios está protegiendo a su siervo. Hermanos amados, qué interesante esto. Cuánto no iba a cuidar Dios, si Dios había cuidado de los israelitas, y Dios había hecho todo lo que había hecho en el desierto, ¿cuándo no iba a cuidar de su siervo? Iba a cuidar de esta mujer, que también era fiel seguidora de Dios. Una mujer fiel a Dios, una mujer fiel al pacto, una mujer que estaba prácticamente siguiendo al Dios de Elías. Hermano, qué tranquilidad nos brinda este hecho, ya que como iglesia, nosotros a través del sacrificio de Cristo, Dios nos ha constituido el pueblo, su pueblo del pacto, y que Él jamás dejará a su iglesia que pase por gran tribulación sin que Él tenga el control de todo. Hermanos amados, estemos confiados en Dios. Él se proveerá de alimento para nosotros. Él proveerá las cosas necesarias para que nosotros podamos confiar en Él y seguir hacia adelante. Vamos a ver algunos asuntos que son importantes destacar en esta historia. Primero, esta mujer era viuda. No sabemos qué edad tenía, no sabemos tampoco el nombre de esta mujer, solo sabemos que era viuda. El nombre de esta mujer está oculto a nosotros, pero sí se revela. Fíjense bien, en el relato bíblico sí se hace énfasis en la fe de esta mujer. En el relato bíblico sí se hace énfasis en la fe que esta mujer tiene. Esta mujer tenía una relación con Dios. Esta mujer tenía una relación con la divinidad. Esta mujer tenía una relación con el Dios de Israel. Y no vacila en su fe. Al contrario, ella está segura de lo que Dios está haciendo a través de ella. De hecho, si ustedes son curiosos al texto, se van a dar cuenta que Dios le dice a Elías: yo he preparado una mujer en Sarepta de Sidón para que te alimente hasta que esta hambre pase. Y ojo, hermanos,
que no solamente estamos hablando de los 3 años y medio que no hubo lluvia, porque el efecto iba a ser postergado. O sea que estamos hablando de por lo menos 1 año más para que hubiera alimento, para que las personas comieran. Entonces, Dios está proveyendo. Mire cómo está llevando a Elías y a esta mujer para que puedan entender quién es Dios. Dios tiene cuidado especiales de la viuda. Nosotros podemos ver a través del evangelista Lucas cómo Dios se ha preocupado por las viudas. De hecho, en Hechos capítulo 6 encontramos que había una pequeña disensión entre las viudas hebreas y las viudas griegas. Se habían desatendido. Entonces Dios le dice prácticamente a través de su espíritu a los apóstoles que levanten diáconos para que tengan cuidado de las viudas. Hermanos amados, es interesante todo lo que estamos viendo acá. Dios envía a Elías para cuidar de esta mujer. A veces nosotros nos enfocamos en el hecho de que Dios envía a Elías para ser alimentada por esta mujer, pero en realidad Dios envía a Elías para cuidar de esta mujer, para cuidar de su hijo. Y del verso 17 en adelante ustedes pueden ver que el hijo de la viuda muere prácticamente. El hijo de la viuda muere y Elías, por medio del poder que Dios le había dado, ora a Dios. Y Dios resucita a ese muchacho y se lo entrega a la viuda. Entonces todas estas cosas son importantes, son detalles importantes en el texto. Dios no envió a Elías para ser preservado él solamente, sino que lo envió para preservar la vida de la mujer y de su hijo. Otro asunto que es muy importante, hermanos, Dios sostiene la casa de la viuda y providencialmente. ¿Por qué? Porque la viuda cuando se encuentra con Elías, más adelante lo vamos a ver más amplio, pero cuando se encuentra con Elías le dice: solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. He venido a recoger 2 leños. Ojo, que eso demuestra lo poquito que era. Solo eran 2 leños los que ella está recogiendo y le dice: voy a regresar a mi casa para cocerlo, este poco de harina, y morir con mi hijo, dejarnos morir con mi hijo, porque no tenemos nada más para comer. Entonces es muy interesante ver lo que está pasando acá. Entonces Dios providencialmente le dice a través del profeta: mujer, ve, cuece para ti, pero primero cuece una torta para mí. Cuece una torta para mí y tráela. Algunos ven aquí es un acto de prueba de la fe de esta mujer. Es posible que sí, pero también es muy posible que Elías lo que está haciendo simple y sencillamente es decirle: mujer, lo de Dios primero y después lo de los demás. Es muy posible que eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos ver bajo este acto, la mujer va y Dios a través de su providencia provee gracia y misericordia para esta casa. A través de su providencia provee el sustento y provee las condiciones para que esta mujer y su hijo puedan seguir adelante. Geográficamente, Sarepta estaba ubicado a unos 16 kilómetros de Sidón. Era una pequeña aldea de Sidón en la provincia de Fenicia. Entonces, geográficamente estaba fuera prácticamente de la geografía israelí. El encuentro de Elías con la viuda se puede comparar con el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Podemos compararlo de esta manera. Jesús en el encuentro de la mujer samaritana, Jesús ve en esta mujer una necesidad espiritual. Una necesidad grande espiritual. Por eso es que Jesús la lleva y la confronta con una verdad grande y le dice prácticamente que esta mujer necesitaba de Dios. Ahora, que en el caso de la Fenicia, Dios la está viendo su necesidad física, porque espiritualmente está satisfecha esta mujer, pero físicamente no, porque no tiene más para alimentarse y alimentar a su hijo. Entonces Dios trae la providencia a su casa. Dios trae la providencia a donde esta mujer.
En cambio, a la mujer samaritana, Jesús le trae prácticamente el agua del cielo. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de pan y estamos hablando de agua. Estamos hablando del agua bendita que es Cristo y estamos hablando del pan que es Cristo también. Dios provee tanto el pan bendito que viene del cielo como el agua que sale de la roca que es el símbolo de Cristo, y el pan, el maná, que es el símbolo de Cristo también. Entonces nosotros podemos ver en esta historia que Dios tiene cuidado tanto de la parte material como de la parte inmaterial. Tanto tiene cuidado como la parte física como la parte espiritual. Vamos a avanzar en la historia. Sarepta, el dios Baal, era el dios de esta región. Fíjese bien, acá se está prácticamente contradiciendo el poder que había en los ídolos versus el poder de Dios. Dios quitó la lluvia y el dios Baal era el dios de la lluvia, era el dios de la fertilidad, era el dios que traía alimentos. Pero este dios ha sido incapaz de darle sustento a su pueblo, ha sido incapaz de darle sustento a su nación. Entonces Dios dice, ¿qué Dios es Baal? Ningún Dios, porque el que provee lluvia, el que quita la lluvia, es el Dios de los cielos y no Baal. Entonces los fenicios, que eran los que tenían este Dios, ahora están dándose cuenta de que el verdadero Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahora veamos la obediencia a la palabra de Dios. En el verso 8 al verso 9, al verso 10, nosotros encontramos que a Elías se le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón. La palabra está enviada, levántate, es una orden, vete de acá, porque si te quedas acá vas a morir. Analicemos bien, Dios ordena la partida, y Dios cuida, y Dios justifica por qué tiene que partir de este lugar. Elías llega a la puerta y encuentra a una mujer. Inmediatamente, ellos no se conocían. Ellos no habían tenido ningún contacto antes. Inmediatamente los dos se reconocen. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, cuando dos creyentes se unen, y aunque nunca hayan tenido alguna clase de contacto, pero cuando se juntan en algún lugar, el Espíritu Santo da testimonio del Espíritu que está en ese creyente. Entonces, y la hermandad que nos une, porque solo una sangre nos une. En este caso, se junta Elías con esta mujer, y inmediatamente Elías reconoce que esa es la mujer que Dios lo ha enviado, la mujer que Dios lo ha enviado. Inmediatamente entabla, es Elías el que inicia la conversación con ella. Entonces, Dios es el que ha obrado en la mujer también. Vean el verso 11 y 12. Y dice, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tus manos. Esto es importante. Ella respondió, vive Jehová, hermano. Esta palabra es importante y esto demuestra la fe de esta mujer. Vive Jehová, vive Jehová. Entonces ella está diciendo, no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que es en mi realidad. Vive Jehová. Mire bien, tu Dios. Ella está reconociendo que la salvación viene a través del Hijo de Dios. La salvación viene a través del Mesías. La salvación viene a través del Dios de Israel. La salvación no viene a través de Baal, el Dios de los fenicios. La salvación no viene a través de Moloch, el Dios de los filisteos. La salvación no viene a través de ningún Dios. La salvación viene a través del único, soberano y santo Dios, a través de Jesucristo de Nazaret. La salvación viene a través de Él. Por eso es que ella dice, vive Jehová, tu Dios. Y está reconociendo, vive Jehová, el único Dios, que no tengo nada más que hacer. Mire, que solamente tengo un puñado de harina y ahora recogía 2 leños, lo que les decía antes. Recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos.
Lo que la mujer está diciendo es: vive Jehová tu Dios, que no tenemos nada más que esto. Y yo no sé qué va a pasar de hoy en adelante. Hermano, esta frase es muy importante. La viuda sabe quién es Dios. Y la viuda también está segura que el único que puede traerle salvación es Dios. Hermano, Dios es el pan que descendió del cielo, y Él nos ayuda para que podamos entender lo que tenemos que hacer. Él es el que nos da fuerza. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Jesús es el que nos da también, sacia nuestra alma abatida por el pecado. La viuda de Sarepta está segura quién es Dios y quién es el verdadero Dios. Ahora la pregunta es: ¿acaso no había Dios en Sidón? Claro que había Dios, pero ese Dios no puede hacer nada porque es un Dios muerto, mientras el Dios de Israel es un Dios vivo. Hermanos, es que ver a Dios en acción es lo más maravilloso que hay. Ningún Dios puede hacer las cosas que nuestro Dios puede hacer. Elías le dice: ve, prepara para mí primero y luego prepara para ti. La mujer dice: Dios es mi proveedor. Dios es mi fortaleza. Dios provee tanto las cosas materiales como su gracia abundante para nosotros. Dios provee tanto las cosas que son para el cuerpo como las cosas que son para el espíritu. Dios conecta, hermanos, ambas partes para que hagan su voluntad. Dios conecta por un lado a la mujer y por otro lado a Elías para que hagan la voluntad de Dios. Ese es el beneficio que nosotros tenemos en Dios. Dios ya había dado órdenes a la viuda, pero también le había dado órdenes a Elías. Sin duda alguna que hubo un intercambio de palabras entre ellos que no se registra en el texto sagrado. Sin duda alguna que hubo una especie de conversación entre ellos y llegaron a la conclusión de que lo que a ellos les convenía era obedecer la palabra de Dios. Porque si una persona obedece la palabra de Dios, está bajo la protección de Dios. Pero si deja la palabra de Dios, esta persona cae bajo maldición. Entonces Dios está en el control. Dios está haciendo su voluntad. Dios está siguiendo cada aspecto de su voluntad. El Espíritu de Dios los está llevando a conectarse el uno con el otro, para luego ver la providencia de Dios. Hermanos, el verso 13 tiene la clave de este capítulo. Y dice: Elías le dijo: no tengas temor. Dios está inyectando seguridad en la mujer. Dios está inyectando esperanza en la mujer. No tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Mire, este versículo es importante en el relato que estamos viendo. Estas palabras de esperanza de Elías, estas palabras de consuelo: no temas, hoy Dios está contigo. No temas, hoy Dios te está proveyendo. No temas porque yo soy tu sustentador. No temas porque, como dice Jesús en Mateo 6, si Dios cuida de las aves del campo, si Dios cuida de las cosas superficiales de esta vida, ¿cuánto no cuidará de ti? Jesús dice: no se preocupen, no se afanen. No se preocupen, no se afanen. Sean inteligentes, solamente crean en la providencia de Dios, porque Él proveerá para sus hijos lo necesario. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, y nada saldrá del control de Dios. Elías sigue: porque el Dios de Israel ha dicho. Y mire, porque el Dios de Israel ha dicho: no escaseará. Esta es la promesa de Elías. Porque el Dios de Israel ha dicho: no escaseará el aceite ni la harina. Hermanos,
vuelvo y repito lo que dije antes. Es muy posible que por lo menos 3 años y medio Elías estuvo en la casa de esta mujer. Y se sostuvo él, la mujer y su hijo por 3 años y fracción. Porque la economía tenía que recuperarse después del hambre que había habido a causa de la sequía. Hermanos amados, ningún sacrificio queda sin recompensa. Todas las cosas que nosotros hacemos en pro del reino, el Señor las lleva con cuidado. Es un testimonio fiel el cuidado de Dios. Ve el verso 16, de este capítulo dice: no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Dios, todas las cosas siguieron como estaban. Déjeme preguntarle esto. ¿No habían viudas en Israel para este entonces? De hecho, Jesús dice en el capítulo 4 de Lucas, versos 25 y 26, Jesús dice que en Israel habían muchas viudas para este tiempo. Y es muy seguro que muchas viudas israelitas murieron a causa del hambre para esta fecha. ¿Por qué Dios envió a una extranjera, al profeta, para proveer alimento para ella? Hermanos amados, la fe. Esta mujer confiaba en Dios y Dios la vio ese día. Recuérdese que este versículo en el capítulo 4, antes de esto, el Señor prácticamente está hablando de cómo Dios lo envió a él. Está hablando de la profecía de Isaías 61 y pasa hasta este extremo, porque él trae a memoria lo que pasó en Israel en el tiempo de Acab. Entonces él dice: ¿acaso no habían viudas en Israel? ¿Y por qué Dios envió a esta mujer? Mientras Israel, hermanos, estaba pasando por gran tribulación, Dios estaba preocupado por su profeta y por esta mujer que había demostrado una fe genuina delante de Dios. Concluyo con esto. La viuda de Sarepta aprendió cosas que todo cristiano debe experimentar. Primero, una fe constante. Fe en todo momento. Fe bajo cualquier circunstancia. Fe bajo cualquier aprieto. Otra cosa que debe aprender es a obedecer la palabra de Dios. Esta mujer aprendió a obedecer la palabra de Dios. Dios da la orden y los creyentes deben de seguirla. Después, Dios provee para sus hijos. Dios cuida de sus hijos y nada pasará sin que Él tenga el control. No hay mejor manera para encontrar esperanza en medio de las cosas malas que confiar en Dios. Si confiamos en los gobiernos, si confiamos en la economía, si confiamos en todo lo que el hombre hace, fracasaremos. Pero si confiamos en Dios, todas las cosas serán para bien. Jesús nos asegura, hermano, que nada nos faltará, nada. Cierro con esto, capítulo 6, verso 26 de Mateo. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta hermana, es la clase de Dios que tenemos. No es alentador servir a un Dios que todo lo puede y que ejerce un cuidado sobrenatural sobre sus hijos. Gloria a Dios por ello. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad de volver a abrirla y aprender de ella. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, para llevarla a la práctica. Padre, gracias por cada persona que se ha conectado a través de este medio. Te pido que los bendigas y que puedan entender quién eres, Señor, y conocerte de una manera grande y especial. En tus manos estamos, Padre. Amén, Señor, y amén.